Alta Ley, donde se impulsa la innovación y la sostenibilidad en el ecosistema minero chileno. Es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, con estudios en USC y Singularity University, y ha trabajado además en Codelco y en el gobierno de Los Ángeles, en Estados Unidos. Con esta presentación, entonces, invitamos a nuestro escenario para la presentación del panel Carbono Neutralidad en la Industria. Estamos tarde y para la presentación en particular de Fernando Lucchini. Bienvenido. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que quede energía todavía. Son muy interesantes estas sesiones, estas ferias, pero son agotadoras también. Pero creo que viene una presentación, bueno, lo digo yo, muy cerca, interesante, pero un panel sin duda muy interesante respecto del alcance de la carbono neutralidad en la industria. Así que sin más ni más, eso va a tratar mi presentación, los principales desafíos, en particular desde lo que hemos hecho desde la Corporación Alta Ley. Así que partiré la presentación con una breve introducción de lo que somos y de la temática también, para luego contarles cómo hemos procedido en todo esto. Por supuesto, partimos con lo más importante, que era medir para conocer el problema. Después nos adentramos en la complejidad y la problemática de las emisiones de alcance 3, para finalmente volver a la gran conclusión y cuáles son los grandes desafíos. Así que, sin más ni más, nuevamente parto. Y nosotros somos la Corporación Alta Ley, ahí está en inglés para toda la audiencia, pero básicamente nuestro moto dice: de los recursos naturales al conocimiento. Y lo que nos inspira a nosotros es qué queda después de la minería, cuando no haya minería en Chile, ¿qué hacemos? Entonces, nuestra visión, nuestra misión es coordinar el ecosistema de innovación minero para crear iniciativas que creen valor económico, social, ambiental para una prosperidad y sustentabilidad de la minería, pero que también nos permita transitar desde una industria principalmente minera, basada en los recursos naturales, hacia una industria de conocimiento complejo, basada en el conocimiento, en las tecnologías, en la innovación. Y una palabra clave en esta misión es la coordinación. Nosotros, como Corporación Alta Ley, dirían los economistas, vivimos en las fallas de mercado. Y una de esas fallas de mercado son las fallas de coordinación, y aplican directamente a este tema. A la minería se le ha planteado en los últimos años una doble misión, que, como vemos acá en los distintos gráficos, la intención de ellos es mostrar que se nos pide que produzcamos cada vez más las energías renovables, las energías limpias, la electromovilidad y la electrificación de las economías, en particular ahí con el ejemplo de los autos, requieren cada vez más minerales, en particular cada vez más litio, cada vez más cobre, minerales protagonistas en la industria chilena, pero cada vez más minerales en general, como muestran las curvas de abajo. Pero al mismo tiempo se nos pide que, produciendo más y con peores leyes, o sea, moviendo casi exponencialmente más material y más roca, emitamos menos y contaminemos menos. Y en ese sentido, y en esta doble misión, también nace un compromiso de la industria minera, que adhiere, por supuesto, a los objetivos de la COP25 de París, que adhiere a los objetivos nacionales y sectoriales. Y la industria minera se compromete, o el Consejo Minero, ahí está citado ahí, las grandes mineras, con la carbono neutralidad en alcance 1 y 2, y con la mejor gestión posible del alcance 3. Y partir inmediatamente explicando, porque no sé si todos estarán familiarizados con esto de los alcances. ¿Alcance qué cosa? Alcance 1, alcance 2, alcance 3. Las emisiones se dividen en alcance 1, alcance 2 y alcance 3, las emisiones de carbono, siendo el alcance 1 las emisiones propiamente del proceso productivo, las emisiones del minero en este caso. Las emisiones de alcance 2 son aquellas que son causadas por la energía eléctrica que consumimos y cómo se produce esa energía. Y las emisiones de alcance 3 son las emisiones de nuestra cadena de valor, de las emisiones de los productos y servicios que utilizamos para producir los minerales que disponemos al mundo. Entonces, con esa definición paso a contarles todo este camino que hemos vivido nosotros desde la Corporación Alta Ley, y cómo nos hemos dado cuenta cómo definen estos principales desafíos que les vamos a presentar y que vamos a discutir. Lo primero, sin duda, y quizás desde el paradigma mío de un ingeniero bastante pragmático y quizás cuadrado,
era medir. Nosotros visualizamos inmediatamente, como les decía, que en el alcance 3 había potencialmente, no potencialmente, había una clara necesidad de coordinación. Entonces nos pusimos a disposición. Pero lo que era importante conocer era si este desafío era relevante. Entonces comenzamos un estudio para conocer la relevancia de las emisiones de alcance 3 en la minería chilena, peruana y con un ejemplo también, un acercamiento en la minería colombiana. Y el objetivo era justamente ese, conocer si era un problema relevante, conocer cuán relevante era y conocer cómo estaba compuesto, cuáles eran los principales productos y servicios que influían en estas emisiones de alcance 3. Eso lo hicimos con financiamiento del Banco Interamericano, bajo encargo del Ministerio de Minería y con partners tanto en Chile como en Perú. Y trabajamos básicamente con toda la gran industria. O sea, acá están, si las ven, básicamente toda la gran minería de Chile, toda la gran minería de Perú y, como les decía, un ejemplo en Colombia que queríamos prospectar también. Y nos reunimos con ellos, leímos sus reportes, hicimos encuestas, revisamos información, les pedimos información extra, básicamente para poder comenzar a conocer este problema, comenzar a medir y comenzar a entender las metodologías de medición. Nos metimos profundo en cada uno de los procesos y subprocesos, tanto de la hidrometalurgia como de la pirometalurgia. Básicamente lo que hizo el equipo fue clasificar cada uno de los grandes insumos y aquí están todos ellos, básicamente. Esto es un resumen de todo lo que se hizo, al menos estructuralmente. Entonces ven que nos metimos bien profundo y el resultado fue que alcanzamos una calculadora, pero no solo que alcanzamos una calculadora, lo importante fue los resultados a los que llegamos. Y acá están los resultados a los que llegamos y vemos en gris en el primer gráfico, el de la izquierda, que el alcance 3 evidentemente era un problema muy importante. Acá en este estudio con el que partimos con una aproximación 80-20, digamos, de lo que nos permitía medir la mayoría de las emisiones de alcance 3, llegamos a que era un 51% en promedio en el caso chileno, pero nosotros estimábamos que si seguíamos midiendo a cabalidad el alcance 3, incluso podía llegar a un 55-60%. Entonces, era un problema importante. Así que nos metimos en ello y además en esto como resultado sacamos que habían 5 productos y servicios que eran los más relevantes a la hora de taclear el alcance 3. Esas son las bolas de molienda, los explosivos, el combustible, el ácido sulfúrico y la cal que se ocupan en los procesos. O sea, tenemos cerca de 8.000 proveedores de la minería, no sé cuántos tendrá cada compañía minera, pero son miles, un problema de coordinación enorme, pero cuyo 80-20 se puede taclear de manera relativamente fácil, no con tantos proveedores y tantas coordinaciones. Entonces nos metimos en ello, y era un trabajo sin duda complejo, como les digo. Medir era solo el primer paso, venían muchos otros pasos, y ya les voy a ir explicando por qué en el camino, pero además de esta calculadora que se hizo para el estudio, para poder medir por primera vez, necesitábamos una calculadora para que los proveedores mejor pudieran comprender cuáles eran sus emisiones, las de sus productos y las de sus servicios, y luego institucionalizar estas capacidades. Y aún así había más trabajo que se requería, y ya me voy a meter en ello, pero estos son los 5 subproyectos en los que nosotros dividimos este trabajo. Así que primero partimos con la calculadora, muy virtuosamente y cumpliendo su rol de una minera especial, una minera que es pública. Codelco participó con nosotros y financió un bien público que ahora está a disposición de manera gratuita para que los proveedores pudieran medir de manera estandarizada su huella de carbono. Acá hay un ejemplo para la cal y básicamente en esta calculadora lo que se les pregunta a los proveedores en 3 formularios, alcance 1, alcance 2 y alcance 3, es qué combustibles usan y cuánto para su proceso productivo, cuánta electricidad usan, cuánto y para su proceso productivo y qué productos o servicios proveen, básicamente. Y con eso pueden calcular su alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Acá está el resultado de la calculadora, está en huellaminera.cl, se pueden meter ahí a aprender también sobre las distintas metodologías, porque lo que hicimos después también fue otro subproyecto que fue institucionalizar este conocimiento. El primero de la calculadora no solo era necesario para difundir y empezar a generar una cultura de medir estas emisiones de alcance 3, sino que era relevante también porque en el primer esfuerzo nosotros ocupamos factores de emisión internacionales, promedios que
cuando nos empezamos a meter a la realidad chilena, nos dimos cuenta que no eran tan precisos. Entonces, con la primera calculadora obtuvimos esos factores de emisión locales y ahora podíamos empezar a certificar si fuera necesario. Pero, por supuesto, ahí al certificar hay consideraciones de antitrust, de libre competencia, hay que ser muy cuidadoso, así que dejamos con capacidades de ente certificador y para además seguir promocionando esta cultura de descarbonización, en particular en los productos y servicios de la minería, al programa Huella Chile del Ministerio de Medio Ambiente. Y yo les decía que además de eso hay mucho trabajo que hacer y las complejidades siguen y acá hay una clara evidencia del por qué. Codelco hizo un estudio con su base de datos de proveedores y le preguntaban a sus proveedores si ya tenían alguna iniciativa para medir la huella de carbono. Y la respuesta en un 85% fue que no la tenían. Tampoco tenían la disposición o la visión o veían la necesidad de hacerlo, pero sí respondían que si se les facilitaban las herramientas o la ayuda, un 93% estaba dispuesto a hacerlo. Entonces nosotros juntamos a los distintos actores de la industria minera y creamos una mesa para que todos en conjunto podamos empezar a mover al ecosistema hacia esto. O sea, los proveedores declaran que tienen dificultades en medir su huella de carbono, que no es su prioridad, pero que sí están dispuestos. Nosotros, como industria minera, tenemos la posibilidad de traccionar ese cambio. Pero además habían otras complejidades, como les comentaba, en un inicio nosotros habíamos estimado en un 80-20, digamos, estas emisiones de alcance 3. Esto en base a la metodología del GHG, son las 15 categorías que componen el alcance 3, y nosotros podíamos medir aproximadamente un 80-90% de ellas con 3 categorías, pero había mucho trabajo para ver cómo se medían las siguientes 12 categorías que faltaban. Y acá teníamos un approach inicial de cómo lo íbamos a hacer en cuanto a complejidad y en cuanto a cuánto avance nos permitía, en cuanto a impacto. Así que ese trabajo, como les decía, se formalizó en una mesa de trabajo que sigue activa, es una mesa técnica en la que participan los más grandes productores en Chile, junto con la Corporación Altaley. Colaboramos con la agencia el ICA, International Copper Association, el ICMM, el Consejo Mundial de Minería y Metales, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Medio Ambiente, y hemos liderado el cambio hacia la descarbonización de la cadena de valor de la industria minera a nivel global con este estándar. Y otro beneficio es que además hay solo un estándar, digamos, al que tienen que adherir los proveedores, que tienen que conocer los proveedores, y no uno por cada compañía minera, como ha pasado en otras situaciones en la minería. Entonces, entendiendo las complejidades del alcance 3 y todos los desafíos que tiene, que son principalmente de coordinación, pero también lo eran, ahora ya no lo son de metodología, pero sí tenemos que seguir difundiendo, aprendiendo, conociendo, y en eso estamos, los traigo de vuelta al big picture, como se dice en inglés. ¿Cuáles son los principales desafíos hacia la carbono neutralidad? Y volvemos a este gráfico, y lo dividimos en alcance 1, alcance 2, alcance 3, y les voy a poner luz verde, amarilla y roja, o bandera verde, amarilla y roja según corresponda. Y en el alcance 3 ya hacíamos una breve pasada por las complejidades que esto tiene, y le pongo una luz amarilla, digamos. Hay un desafío, no es fácil, es complejo como hemos visto, por lo demás no son las emisiones de los mineros, por ende no son las decisiones de los mineros, y eso es una complejidad extra. Pero sin embargo, estamos trabajando, estamos avanzando y la industria minera ha liderado un cambio cultural hacia este tipo de descarbonización. Segundo, el alcance 2. Acá vemos que tenemos un ¿cuánto por ciento? Un 30% que corresponde al alcance 2, a la electricidad que consumimos y a las emisiones que ello genera. Ahí le pongo una luz verde y un ticket, digamos, porque está principalmente resuelto, no completamente, pero en gran parte resuelto, porque la minería ha logrado gestionar con la industria de generación energética contratos de abastecimiento de energía sostenible, de energía verde, podríamos decirle, y con ello ha traccionado, además, el cambio en la matriz energética nacional. Hoy en día, a nivel nacional, tenemos una matriz energética altamente, y se ha puesto como ejemplo a nivel mundial, compuesta por energías renovables, que antes se llamaban no convencionales, ahora llamemos energías renovables nomás, gracias al traccionamiento de la industria minera. No obstante, alguien todavía está consumiendo las emisiones que no son limpias, digamos, el carbón, el gas, etcétera, etcétera. Pero la minería, con sus contratos,
tiene eso básicamente resuelto. Ese 30% se puede declarar como cero si fuera el caso, y hemos traccionado un cambio además en la matriz energética. Y por último tenemos el alcance 1. Y en el alcance 1 uno podría meterse en muchas profundidades en cada uno de los procesos, en cada una de las piezas y partes que contaminan, pero básicamente el problema, y lo sabe la minería, está en los camiones de extracción minera, en los grandes camiones mineros. Dependiendo de los datos que uno use, entre el 68 y el 80% de las emisiones de alcance 1 de la minería nacional corresponden a los camiones mineros, al diésel que se ocupa, al humo que tiran básicamente y a esa consecuencia en la operación. Y más aún, eso está subiendo. Dependiendo nuevamente de los datos que se usen, al 2050 corresponderían entre el 80 y el 90% de las emisiones de alcance 1 de la minería nacional. Y la pregunta es entonces, ¿las tecnologías para ello están listas? ¿Los camiones eléctricos, los camiones de hidrógeno, los camiones trolley, los camiones híbridos, están listos? ¿Van a estar listos a tiempo? ¿Y van a estar listos a tiempo para la carbono neutralidad al 2040 o al 2050 de manera económicamente factible? Y no nos hemos quedado como industria, digamos, no yo, pero la industria no se ha quedado solo en el pensarlo, sino que ha actuado muy fuertemente. Acá hay varios ejemplos, el camión de hidrógeno que hizo Anglo American en Sudáfrica, el proyecto Hydra, que también hacía un camión de hidrógeno en el que estaba metido Antofagasta Minerals aquí en Chile. Ambos mostraron promisorios resultados, pero no están listos todavía. El hidrógeno de partida no es competitivo, su infraestructura es carísima y no está disponible aún. Y además en condiciones de polvo y altura, que son las condiciones chilenas, no funcionan muy bien. Están los trolley, que no sé si puedo decir qué actor lo está probando, así que no lo voy a decir, pero se están probando en la industria minera nacional y tienen sus dificultades. Toda esa infraestructura habría que moverla constantemente con el plan minero, por ende no se ve que sea tan conveniente, al menos con las tecnologías actuales. Y por último, los camiones 100% eléctricos, que no se han desarrollado en Chile, pero sí en el extranjero, tienen problemas claros de escalabilidad, de potencia en esa escalabilidad, y ese camión que ven ahí es un camión 100% eléctrico, pero la foto engaña, ese camión es chiquitito. Cuando hablamos de camiones de extracción de 300, de 400 toneladas, no funciona la cosa 100% eléctrico aún y no se prevé para cuándo. Entonces, para terminar, un resumen, esta es la última lámina. Los grandes desafíos están claramente en alcance 1 y en alcance 2. En alcance 3, perdón. En alcance 1, los camiones mineros son la mayoría de las emisiones y la pregunta es, ¿van a estar listas esas tecnologías? Si van a estar listas, ¿cuándo van a estar listas? ¿Y van a ser competitivos con el diésel? Porque no nos olvidemos que los actores económicos toman decisiones económicas. Y si bien uno puede darle un peso, digamos, a la tonelada de carbono emitido, la empresa no va a desaparecer por ello. No podemos pretender pedirle a la empresa que haga ello, si no desaparece la mitad de la economía nacional también. Entonces, es altamente relevante que sean competitivas estas tecnologías. Y por último, el alcance 3 es complejo. Hay millares, literalmente, de productos y servicios que están involucrados en la producción minera. Al no ser las emisiones de los mineros, no son las decisiones de los mineros, así que a los mineros no les queda más que influir culturalmente y nuevamente son decisiones económicas, pero sin embargo la minería nuevamente y a nivel global está liderando la carga en esto. Así que hay mucho hecho, hay mucho por hacer y creo que mucho por discutir también. Muchas gracias. Sí, dale. Muy bien, le damos las gracias a Fernando por esta presentación con números en la mesa que seguro van a servir también para la conversación que tenemos a continuación en el panel para seguir profundizando en estos temas de respecto a la carbono neutralidad en la industria. Le vamos a dar la bienvenida de inmediato a quienes van a participar de este panel y quiero primero invitar al escenario a Ricardo Bossart. Es director de WWF Chile desde el 2008, ha liderado la organización en temas clave como cambio climático, biodiversidad, finanzas verdes, es ingeniero agrónomo, tiene un magíster en gestión ambiental, ha promovido además distintas alianzas para la acción climática y la transición justa, integrando ciertos espacios de decisión pública y privado también y de la sociedad civil. Ricardo va a moderar el siguiente panel, le damos una bienvenida con un aplauso, por favor. Gracias, Ricardo. Bienvenido a Expomin 2025. Buenas tardes. Invito a mis panelistas, antes de presentarlo, Tere, Malala y Tome,
Please join me. Bueno, y Fernando ya lo conocemos. Por favor. Parto presentando a Tere, María Teresa Ruiz Tagle, es directora ejecutiva del CLG, Líderes Empresariales para la Acción Climática, comprometida con la acción climática y la carbono neutralidad, economista de la Universidad de Chile y PhD de Economía Ambiental y Urbana de Cambridge. Ha trabajado como consultora internacional y académica en temas de sostenibilidad, desarrollo urbano y políticas públicas. Bienvenida. Muchas gracias. Saludo a Tommy Kaupila. Thank you. Es profesor de investigación en el Servicio Geológico de Finlandia, GTK, y profesor asociado en la Universidad de Turku. Especialista en medio ambiente minero, ha trabajado en GTK desde 2001. Sus líneas de investigación incluye cierre de minas, minería sostenible y circularidad en el diseño de proyectos mineros. Bienvenido. Finalmente, Malala María Olivia Regard. Es directora de Ludwig Mining desde marzo de 2023, aportando su experiencia en sostenibilidad, relaciones comunitarias y políticas públicas, economista de la Universidad de Concepción y máster en Georgetown. Ha sido subsecretaria de Hacienda, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de BHP y rectora de la Universidad Santo Tomás. Bienvenida, Malala. Bueno, buenas tardes, gracias por estar. Horario siempre difícil. Pero yo cuando me invitaron al panel, yo trabajo en una ONG ambiental, la primera pregunta que me hice es, ¿sigue siendo válida esta meta? Cuando escuchamos a un presidente Trump retirando, ¿no es cierto?, de Estados Unidos del Acuerdo de París, ¿no es cierto? Yo he ido a muchas COPs. Entonces, quisiera partir con nuestros tres panelistas. O sea, ¿sigue siendo válida la meta? ¿Qué le diríamos a nuestro público que viene hoy día a escuchar de este tema? Me parece súper importante partir de la base. ¿Qué piensan ustedes? Tere. Bueno, muchas gracias por la invitación a estar acá, Anglo American y a Expo Min en general. Una tremenda instancia para hablar de carbono neutralidad cuando para movernos en la transición energética necesitamos de los minerales y de los minerales críticos, así que sumamente atingente. La meta está porque la necesitamos, o sea, no es una meta que nos hemos puesto porque queramos. De hecho, quiero plantear que los costos de la inacción son muy altos. Si comparamos los costos de la inacción con los costos de la acción, esto es rentable. Por lo tanto, ningún negocio que realmente esté mirando al mediano plazo y al largo plazo, incluso al corto plazo, puede decir que la meta no existe porque es real, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que hacerlo porque es, e insisto, es un buen negocio. Y para Chile es una oportunidad. ¿Ok? O sea, Chile somos ricos en minerales críticos, somos ricos en cobre, elementos fundamentales para la transición energética y por lo tanto para Chile es una oportunidad de negocio. Por supuesto que tenemos que hacer bien el negocio, de modo que no nos quedemos con los costos y solamente seamos un beneficio para el extranjero, pero tenemos todas las condiciones para poder hacerlo. Ahora, por supuesto que Fernando nos puso muchos desafíos que tenemos que mirar y que hay que analizar con cuidado y me parece sumamente importante que la industria minera, y vamos a seguir, así que no me quiero extender más, pero son desafíos reales de los que nos tenemos que hacer cargo. Pero, insisto, esta meta no es que me la impongan, existe, o sea, el costo es hoy y por lo tanto tenemos que actuar hoy día. Gracias. Gracias. Malala. Yo voy a partir siendo más polemista. Si esto fuera un tema que a la minería de verdad le importara, esta sala estaría rebosante de gente. Y es un tema que es poco sexy. Entonces, yo siempre pregunto cuánto de verdad está comprometida la industria en lograr esta meta a una cantidad de años. Se hacen harto esfuerzo y hay un montón de mediciones, pero no es un tema sexy. O sea, había más gente mirando el tema de las comunidades de lo que hay mirando el tema central de la Expo Min, que es la carbono neutralidad en la minería. Esa es la primera cosa. Segundo, y no es que la demerezca, yo creo que este es el tema de largo plazo. Segundo, que es súper importante también, los minerales que tiene Chile. Yo, además de ser directora de Lundin, soy directora de Aclara. Aclara trabaja en las tierras raras, disprosio y terbio,
que son usadas los magnetos para el torque de la electromovilidad. Hoy día es una guerra geopolítica el mundo de las tierras raras, súper interesante. Cumplimos un doble rol. Alimentamos la carbono neutralidad con nuestros minerales y se nos exige ser carbono neutrales. Y ese balance es un balance que tenemos que pensarlo muy bien, porque Chile es un país cuyo PIB depende principalmente, ¿no es cierto?, de la minería. Y imponerle a la minería metas de producción, no de producción, sino que producción sostenible, que encarezcan el recurso, solo le hace mal al país. Le puede hacer bien al mundo, pero a Chile no le hace bien. Entonces, quiero poner esa polémica en la mesa, porque desde el punto de vista de los recursos fiscales, uno tiene que ser súper inteligente en lograr el equilibrio de cuánto vende y cómo produce. Y esas dos cosas en el mundo del cobre y de las tierras raras son fundamentales. Y bienvenido a Chile. Tommy, la mirada internacional sobre esta meta sigue siendo válida. ¿Cómo lo ven ustedes? Well, is this mic? Okay. Yeah. So why are we having this energy transition globally? Why are we talking about it, and why are we talking about copper and other raw materials to feed that change? I think the reason why we have it is not because electric cars accelerate faster than, gas cars, although it's nice. But I think we're having it because of the green promise. It has a green promise. And I think, like we heard in the plenary, there's this scope 3 emissions, and the mining industry is scope 3 emissions for someone else then. So I think if we want to deliver on that green promise, the whole value chain has to be green. So I think eventually it will trickle down to the mining industry as well, and you will need to be able to show that we are doing the right thing. We are part of the green transition, and we are doing it right. So I think it's not going to go away. And like you said, the planet doesn't wait. Yeah. Gracias. A ver, como una organización de medio ambiente y en el Día de la Tierra, a mí me pregunta, todavía en una entrevista, me decía, bueno, esto sigue siendo válido. Le dije, a ver, el cambio climático nos está mostrando y cuánto va a estar en la opinión pública, va a ser cuántos desastres tengamos. Y hoy día uno viaja y dice, por cambio climático, ya no es por lo que va a pasar. Yo creo que esta meta va a estar. Entonces, Fernando nos desafió y nos dice, oye, el alcance 1, más o menos, alcance 2, bastante bien, alcance 3, difícil, y no están las grandes emisiones. ¿Cómo están ustedes tres? ¿Creen un poco, están de acuerdo con lo que plantean? Ustedes son expertos en estos temas, algunos más mineros y otros. Y si tuviéramos que poner un acento en cuál sería, ¿no es cierto?, donde debería poner el foco en Chile para llegar a esta meta de 2040, que es la que estamos tratando de dilucidar hoy día. ¿Cambiamos el orden? ¿Seguimos? Tere, ¿quieres abrir o Malala? Malala. Yo creo que el Scope 3 es muy difícil de lograr. Y voy a empezar por lo negativo de nuevo. Creo que el Scope 3, como no es una decisión de producción de los mineros e implica exigirle a los proveedores, tiene un altísimo riesgo de que el proveedor se convierta en nada para la minería y se aglutine los grandes proveedores con soluciones tecnológicas que son verdes y que la minería siga siendo un enclave de grandes proveedores con grandes mineras y todo lo que es chico y mediano quede fuera, porque no le alcanzan las lucas para transformarse a verde. Creo que eso es un riesgo enorme del Scope 3. Creo que también el Scope 3 tiene un problema, y lo ponía Fernando en la presentación, como not miners decisions, emissions, not miners decisions. Y entonces miran para el lado y abre la puerta para una regulación. Y creo que el que se regule es una probabilidad no baja, pero no es buena. No es buena. Creo que hoy día el Estado, en su rol de regulador,
sobreburocratiza y genera más costos aún de lo que ya es costoso transformar. Y tercero, y estoy en desacuerdo con Fernando porque dijo que este era un problema de coordinación, yo creo que el Scope 3 es un problema de tecnología. Y el problema tecnológico en el Scope 3 no está resuelto. Y eso implica mucha investigación y desarrollo que las empresas mineras no están haciendo porque no son sus emisiones. Y las empresas proveedoras no tienen los incentivos para hacerla porque pueden seguir vendiéndola a las mineras porque tenemos que producir cobre, tenemos que producir tierras raras y tenemos que producir minerales críticos. Bien provocadora, Malala, así que vamos a contestar a la provocación. ¿Ya? Claro. No, obvio, qué bueno. Si estuviéramos todos de acuerdo, qué lata, ¿cierto? Mira, a ver, efectivamente yo creo que el foco es, y en eso estamos todos de acuerdo, yo creo que es el alcance 3. Yo creo que acá la industria minera tiene una tremenda oportunidad porque si en algo somos líderes en Chile es en minería, ¿ya? O sea, tenemos mercado. Porque si no tuviéramos mercado, estoy de acuerdo contigo, Malala, pero tenemos mercado. O sea, somos grandes jugadores y por lo tanto se puede marcar la pauta. Entonces, volviendo a los números que decía Fernando, 85% de los proveedores no mide, el 45% dice que no va a medir, pero el 93% dice que sí va a medir si es que lo ayudan y le apuntan el camino. Ahora, ¿por qué es importante este 93% y por qué la gente contestó que sí? Es porque ven una oportunidad, pues, Malala. O sea, si no, ¿para qué contesto que sí? ¿Ya? O sea, ¿para qué hago el esfuerzo? ¿Y cuál es la oportunidad? Porque las empresas están exigiendo y ahí es importante el rol de liderazgo de la minería. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que esto entre en las futuras licitaciones y que te empiecen a decir, oye, ok, ahora yo te pido medir. La siguiente licitación tienes que reducir. Y la tercera, si no redujiste, chao, fuera. Y perdiste el negocio. O sea, lo vas a perder. Y por lo tanto, si voy a perder el negocio, ¿qué hago? ¿Me quedo y pierdo el negocio o trato de hacer algo al respecto? ¿Ya? Y en eso yo valoro mucho el esfuerzo de los grandes mineras, de muchas empresas, de hecho, que están participando en Alta Ley en este proyecto, son parte del CLG, que son los líderes empresariales por la acción climática. Está AMSA, está Codelco, está Anglo, está TEC, etcétera. Entonces, realmente este trabajo con los proveedores, porque la minería los necesita, no nos olvidemos de eso. ¿Ya? No es como que tengamos un array o un abanico de opciones y decir, este no, este sí. No, no están. Entonces hay que ayudarlos a transformarse. ¿Y por qué hay que ayudarlos? Porque finalmente acá hay un comprador del cobre. No nos olvidemos, acá el cobre, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es de descomoditizar el cobre, de que estos atributos tengan valor. Efectivamente puede que todavía no tengan mucho valor, pero si uno mira en el mediano plazo y mira en largo plazo, esto va a tener valor. Y por lo tanto, más vale que yo esté preparado, más vale que yo sepa hacerlo, de modo de ganar una oportunidad. Y quiero agregar otro elemento que lo conversamos, porque nosotros nos reunimos antes a conversar con respecto al tema, no a pautearnos, pero sí a conversar. Y uno de los temas era, bueno, ¿qué porcentaje de los proveedores es de origen chileno? ¿Ya? Y es el 50%. O sea, no es tanto, pero tampoco es tan poco, 50%. Pero ahí quiero agregar un dato. ¿Qué pasa con el otro 50%? ¿Ya? Y quiero poner también un poquito de confusión y de enredo acá, porque el otro 50% entra a Chile hasta ahora sin ninguna regulación. Sin ninguna regulación. O sea, el cierre de Huachipato, que significa que ahora las bolas demoliendo los insumos los tengo que comprar afuera y traerlos desde China. O sea, se nos meten las emisiones así, ¿te das cuenta? Entonces, ¿dónde estamos pensando lo que está haciendo actualmente Europa con el Carbon Border Adjustment Mechanism, que es un impuesto en la frontera? ¿Dónde estamos hablando en Chile con respecto a eso? Porque, claro, trabajamos con los proveedores de Chile, pero si el 50% de los proveedores no es de Chile y se nos meten las emisiones, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, yo creo que ese también es un tremendo desafío. Súper. Y Fernando, antes de pasarte, yo creo que cuando partimos conversando de por qué esto es importante, si al final todo esto es acceso al mercado. Yo no he visto, nosotros trabajamos en WF, salmón, forestal, pesquería, y nunca nadie ha recibido un peso más por su producto. Lo que ha pasado, le han cerrado el mercado. Entonces, los productos forestales, si no eran FSC, no llegaban a Europa. O sea, perdón, cerrado un mercado es brutal.
Entonces, y esto, y quizás Fernando con eso te lo paso, porque sería interesante escuchar tu interacción, pero también, ¿cuán fácil es subirse el carro de la carboneutralidad? No es instantáneo. Si yo no trabajé varios años, no voy a poder postular a la licitación. Por lo tanto, es una cosa que tiene que ser ongoing. No sé cuáles son tus pensamientos al respecto. No, y le diste el palo al gato, y de nuevo, no estaba pauteado. Parece que sí, funciona perfecto, gracias. Ese es el acento que quería poner yo, y pega tanto en el alcance 1 como en el alcance 3, y por eso lo mencioné en ambos casos en la presentación, y es en las decisiones económicas o en los incentivos económicos. Y me voy a colgar algo que dijiste tú, Teresa, o sea, el 50% de los proveedores son chilenos, pero si nos preguntamos qué porcentaje de los proveedores grandes que pueden absorber estos costos son chilenos, baja mucho. Por el contrario, ¿qué porcentaje de los proveedores chicos son chilenos? Son un montón. Entonces, como economía chilena, con la descarbonización, sin los correctos incentivos económicos, corremos un riesgo importante. Y se escucha mucho en la industria, a mí no me pagan, nadie me paga, el mundo no paga por cobre verde. Voy yo a pagar para abajo, aguas abajo, por cobre verde para que esos pequeños proveedores no sufran por ello. Entonces, ese es un acento que hay que poner. O sea, hay que, yo adhiero firmemente a lo de Malala, hay que hacer esto con mucha precaución, porque todos queremos descarbonizar, pero ¿cómo vamos a descarbonizar? Y yo, una cuestión que me quedó aquí impresa en la mente fue una frase que dijo una proveedora de la minería en una de estas charlas que estuvimos ahí, organizada por Jorge y nuestro equipo en Altaley, que dijo, para emitir menos carbono en el abastecimiento de la comida de las compañías mineras, una de las cosas que hemos pensado es poner menos carne. Y yo pensaba, chuta, y si no comemos, mejor, ¿no? Pero ese no puede ser el método con el que descarbonizamos. Entonces, vuelvo a lo que decía Malala también, es un desafío tecnológico. La solución y los que nos permite solucionar este problema, valga la redundancia, es la tecnología, la innovación, etcétera, etcétera. Y eso cae directamente en el alcance 1, que también es un problema tecnológico y es un problema gigante. Yo, la verdad, veo difícil que se alcancen los objetivos si en el alcance 1 el tema de los camiones no está resuelto, que también es un incentivo económico finalmente. Hay soluciones, pero no son competitivas. Tommy, antes de pasártela a ti para la visión internacional, porque ves, o sea, creo que te queda sentido las discusiones que tenemos en Chile. Quizá en un panel muy similar que estábamos en la COP de Madrid, que estaba el CEO de IKEA. Y esto para aclarar para qué es esto desde el punto de vista de ONG como nosotros. La discusión era, mira, esto es IKEA, ¿no es cierto? Todos lo conocen. Ellos habían hecho todo su balance de carbono, habían medido todo y decían, mira, la única oportunidad que nos va quedando es reciclar muebles. Y para eso tenemos que armar repuestos. Y para eso tenemos que armar un modelo de negocio, porque si no, no podemos bajar la huella. Y yo le pregunto, le digo, ¿y van a hacer plata? No sé, pero para ahí tiene que ir. Y entonces esto es, no necesariamente tengo que cambiar el camión. Yo tengo que pensar cómo bajo las emisiones. Entonces, esto es un recorrido, es datos. Y es efectivamente, no puedo hacerlo ahora, pero quizás voy por un camión más eficiente, me voy por el hidrógeno, voy viendo. O sea, lo que queremos, y acá me pongo mi sombrero de WF, que se piense, que entre en la ecuación. Y no esperamos que siempre sea la economía, que siempre ahí esté el gasto. Lo que buscamos es que esté en la paleta de decisiones del directorio, pero también de los ejecutivos que toman la decisión. Y eso es lo que buscamos, que junten datos, que pensemos y tengamos una huella. Y eso es un poco el mensaje para los que nos están escuchando. Este es un camino y por eso hay que partir antes. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Estas discusiones están afuera en otros países como Finlandia? ¿Qué está ocurriendo en otros países? Yeah, sure, it's happening in all countries, these kind of discussions, exactly because of this customer demand and this green promise that I mentioned earlier. So that and I see, let's say, OEMs and product manufacturers struggling with like how do I know how my value chain is doing, and what are the, I mean, I can talk to the mining company, but what about their contractors, and how can I get the numbers? And everyone wants to do it in an easy way. So that I mean, they need the numbers, but they don't want to spend huge sums of money to get those numbers. And like you said, there is no green premium in price, but there may be a green premium in
getting the deal in the first place. That's probably the green premium, that you actually get to sell your stuff. So yeah, definitely that's there. And you can see it from the IKEA example. Yes. I think also, because when we go to IKEA, we trust that they've done their homework, don't we? Yes. So the good level of operation, that's expected. Yeah. Perdón, me paso el inglés. Pero básicamente, efectivamente, IKEA no usa ningún logo. Por ejemplo, ellos, el mayor productor es vendedor de salmón del mundo y no usa el logo ASC, a pesar de que toda su producción es ASC, porque solo entra el que cumple ciertos requisitos, o certificación o balance de carbono. Entonces, al final, esto es acceso de mercado. Se nos está acabando el tiempo, pero quisiera... Dimos por pasado, así como la rápida, el alcance 2 está pasado. Podemos, o sea, también nos preparamos para hacerlo entretenido. Podemos dar una vuelta de cómo lo ven el alcance 2 en Chile, porque, claro, la minería ha sido el driver de la transformación energética de los renovables, ¿no es cierto? Pero, y efectivamente es con contratos cerrados, pero, y estábamos pensando, digo, pero si la minería se consume todos los renovables, ¿qué me queda a mí como consumidor nacional? Yo personalmente me llevo puro carbón, bueno, tengo paneles solares, pero igual, entonces, ¿el alcance 2 está tan dado? ¿Está tan hecho o no? Malala, para el desafío que me gusta que siempre nos pone una pregunta difícil. Sí, pero quiero partir por una cosa previa, porque es súper importante entender el modelo de la minería. ¿Dónde está la minería hoy día? La minería hoy día está en minas más viejas, con leyes más bajas y con costos de producción más altos. Y por lo tanto, no es lo mismo que IKEA, que tiene un costo de producción donde la tecnología ayuda a producir más barato. Aquí, a lo más, la tecnología ayuda a producir al mismo costo con leyes un poquitito más altas que antes. Entonces, este es un modelo en el cual no podemos aplicar los salmones, las forestales, a la minería. Se puede hacer un esfuerzo, y yo lo entiendo, y la tendencia, pensar en largo plazo en la minería como un lugar donde haya carbono neutralidad es deseable, pero es wishful thinking, encuentro yo, bastante. O sea, creo que hay que ser pragmático de dónde. Y si uno piensa dónde puede hacer un aporte y dónde ha hecho un aporte la minería, es en el Scope 2. Porque evidentemente, sin la minería, nosotros como país no nos habríamos transformado en renovables. No nos habríamos transformado. El sector minero fue el que provocó la gran transformación de la producción de energía en Chile. Y eso es así, es un dato. Y cuando a usted le pregunte si son mineros o son mineras, esto es un dato. La minería fue el que transformó todos los contratos de BPA, todos los contratos. A mí me tocó construir la central Kellar, sacar los permisos. BHP tenía el permiso para operar una central a carbón. Y cuando yo llegué a BHP le dije, no, yo no estoy dispuesta a tramitar ese permiso. Podemos hacerlo mucho mejor. Y BHP puso a la mente brillante a trabajar y qué sé yo, y llegaron a un punto donde dijeron, ¿sabe qué más? Sí, puede ser a gas. Hagamos el esfuerzo. Sacamos otro permiso a gas y transformamos desde ahí en adelante todo lo que fueron los contratos de compra de energía de BHP hasta llegar a un punto donde yo creo que Anglo, BHP, AMSA, Lundin hoy día son 100% renovables o están muy cerca de ser 100% renovables. Entonces, pongamos el foco donde sí se puede hacer una diferencia con proveedores que son de clase mundial y donde tú no vas a generar el riesgo de discriminar en contra de pequeños proveedores. Por el contrario, invitas a nuevos proveedores a estar en el mercado. Entonces creo que el Scope 2 es un gran ejemplo de cómo sí se puede hacer, pero tiene la otra mirada, que es qué pasa con el resto del país. El resto del país está consumiendo carbón, bueno, es como, that's not our problem. ¿Ah? Y de eso... ¿O sí? ¿O is it? Claro, sí, el 50% de la producción. Está bien. Es una pregunta. Es una pregunta y es válida. Pero yo creo de nuevo que la mirada de largo plazo, la tendencia está bien. Creo que lo debiéramos hacer, pero este es un tema muy difícil de taclear en el corto plazo. Súper. ¿Tere? Estamos de acuerdo, Malala. Y quiero que resalten los motivos por los que se movieron a las energías renovables, económicos. Finalmente fue un motivo... En ese minuto para BHP, no era económico.
hicieron funcionar el proyecto, pero porque yo le dije a mi jefe, le dije, mira, esto es impresentable reputacionalmente. Está bien, entonces Y es no económico. valoraban. Es que entonces es económico. ¿La reputación cuánto vale? Está bien, es que es el rol de la gente. Si esta sala, si este tema fuera importante, la gente de asuntos corporativos estaría sentada en esta sala. No sé cuánta gente de asuntos corporativos está, Sheffer, Anglo. Porque este tema No son es, pocos, y tampoco claro, son tantas pero grandes mineras. este es el tema de asuntos corporativos de verdad. Las comunidades son un tema, sí, ok, ya, pero de verdad el tema de fondo es transformar a estas empresas en empresas que sean ambientalmente sustentables y sostenibles. Y esa pega se hace con un esfuerzo enorme de trabajo con la producción. Entonces no es que sea económico a primera vista, es económico como en la quinta derivada. Perfecto, pero es súper importante marcar eso, que es económico. La reputación es económica, ¿ya? O sea, es una inversión que se va a pagar hoy día y se va a pagar mañana. Vas a mantenerte en el mercado con buena reputación o con mala reputación vas a salir del mercado. Y por lo tanto, esa variable tiene que estar dentro de las decisiones, ¿ya? Obviamente que también entiendo tu punto de la producción, el costo por unidad de energía producida, estamos de acuerdo, ¿ya? Pero efectivamente la minería mostró un rol de liderazgo impresionante, ¿cierto? Y ese es el rol de liderazgo que uno espera de la minería de este país. O sea, si algo podemos hacer en Chile es en la minería. Entonces, como dice Fernando, hay que buscar el dónde, el cómo. Un excelente ejemplo es el tema de las energías renovables, pero sí podemos. Se nos va acabando el tiempo, pero quería pasarla a Tommy. Si tuviéramos que pensar out of the box, fuera de la caja, ¿dónde podríamos poner nuestras energías para reducir la huella en la minería? Well, this is also a thing that we discussed before this panel, but there's this thing that when we're mining in a, let's say, a traditional metal mine, we are utilizing 1 or 2 or maximum 3 minerals from the deposit. And statistically speaking, we are utilizing something like, if we are not an iron mine, we are utilizing something like 1.5% of the stuff that we mine and move and crush and grind. In copper mining, it's around 0.8%. And this whole CO2 emission stuff is assigned, when it becomes a product, is assigned on that, like 1% of stuff. So could we perhaps diversify the portfolio of minerals that we extract from this deposit? I mean, our business model doesn't do it. Does it? We are in the metals business, but there are other industries that use other minerals. So could we perhaps bring them on board and have them utilize, the rest of the minerals? And when you say that less than 1%, so what if it was 2? So the CO2 emission per unit produced would be halved. What if it was like 4%, 1/4? I mean, this is, of course, and then there's this question of, like, how do you assign the CO2 emissions? Do they all go to the main process? Or can you divide them between the other minerals that you now start processing or producing with the other companies? So this is one opportunity. And we have 5 minutes to go. But another thing I wanted to talk about is that this shift to renewable energy is also a shift to variable energy. Sometimes it shines, sometimes there's wind, and sometimes there's not. So can we do something in the mining industry to make advantage of that? Of course, our mills, they operate, they crush and they grind 24 hours, 24/7. Our trucks, they run 24/7. But could we come up with something clever where we could be the champions of utilizing the energy when it's cheap? Does it always have to be producing hydrogen? Can we do something else when it's cheap? Thank you. Gracias. Y quizás cerrando, vamos con un orden, Malala, Tere y Fernando, para cerrar, nos quedan unos minutos. Las conclusiones, ¿qué quiere decir? Tommy nos deja abierto otras alternativas, pensar distinto. Malala. Bueno,
Sí, Tommy nos plantea dos cosas súper interesantes y una es cómo diseñamos o rediseñamos los procesos no solo mineros, sino que a través de la cadena de valor, y eso directamente llama a la economía circular. Nosotros en Altaley nos hemos metido en proyectos de economía circular, pero que en este caso no son tecnológicos, sino que son de coordinación, y no de coordinación de la cadena de valor, son de coordinación público-público. Los grandes desafíos que tenemos en Chile en materias de economía circular son regulatorios, sean técnicos o de regulación marco general. Y nosotros hemos estado avanzando en eso, en una propuesta de modificación al Decreto Supremo 132, que es para las pruebas tecnológicas, a propuestas técnicas para el INN, para la utilización de escoria y relave en otras industrias, etcétera, etcétera. Así que eso es súper interesante, hay un mundo de oportunidades ahí, y yo creo que esa ya es otra discusión completa, digamos, que se puede abrir, pero creo que acá en Chile principalmente el desafío regulatorio y luego respecto de las energías renovables y su ciclicidad, digamos, también hay desafíos y lo ha mostrado la escasa resiliencia de nuestro sistema interconectado en los últimos meses, así que si tenemos que pensar fuera de la caja, como tú decías, Ricardo, ahí hay un desafío interesante, que es cómo repensamos el sistema eléctrico nacional. O sea, el sistema interconectado sin duda necesita un refuerzo, pero también podemos empezar a pensar en microgrids colaborativas por clústeres o valles mineros, con sistemas de respaldo, energías renovables con sistemas de respaldo, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un montón de soluciones para seguir avanzando y tirando, digamos, al ecosistema en el alcance 2, que la minería ha sido protagonista, puede seguir siéndolo, pensando fuera de la caja, porque vemos que en el alcance 1 y en el alcance 3 está difícil, digamos. Esa es mi conclusión personal. Tere, un minuto. En el sentido de, sí, obvio, está todo difícil. El alcance 1 lo explicamos, el alcance 2, el alcance 3. Quiero enfocarme en el alcance 3, en la importancia de las economías de escala entre industrias. ¿Okay? Acá tenemos efectivamente un tema con muchos proveedores, vimos que algunos son extranjeros, otros son chilenos, otros son grandes, otros son pequeños, totalmente de acuerdo. Pero igual tenemos unas economías de escala muy grandes con otras industrias. De hecho, en el CLG, justamente cuando con Altaley, Codelco, Anglo, etcétera, todos los que participaron ahí, hicieron la calculadora, muchas empresas del sector forestal, por ejemplo, ya que también pertenecen a CLG, se acercaron y decir, oye, qué interesante, porque sabes que esos proveedores también son proveedores nuestros, ¿ya? Y el hecho de que estén participando acá nos trae co-beneficio en nuestra industria. Entonces, obviamente que son algunos, la electromovilidad, un ejemplo clarísimo, ¿ya? Y que yo creo que es muy importante ponerle el ojo ahí, ¿ok? A las economías de escala, porque claramente necesitamos escalar, ¿ya? No nos podemos quedar en el 0,01% porque no vamos a solucionar el problema. Tenemos que irnos al 80-20, de todas maneras. Con respecto al alcance 2, creo que de nuevo, y tomo el desafío de, bueno, veamos, porque ayer justo estaba yo en otro, de oyente, en el lanzamiento de un estudio que hizo Acera con la Universidad de Chile en temas de descarbonización de la matriz eléctrica. Y uno de los desafíos era que justamente que la minería, decía, necesita electricidad 24/7. Entonces la dejamos fuera. Esa fue la respuesta. La dejamos fuera, entonces nos tenemos que preocupar en una demanda, o sea, una demanda flexible en otros sectores que pueden ser flexibles. Pero lo que estamos viendo es que quizás la minería también se puede flexibilizar. Y ahí como que me hizo clic, de repente pensemos, de repente la minería puede ayudar a esta demanda flexible que necesita un sistema interconectado del tipo chileno, ya que tenemos energía solar en algunas horas, viento, hablábamos ayer incluso de sequías de viento que hay que prever que pueden ocurrir. Entonces, de nuevo, yo creo que la escala de la minería permite pensar out of the box y el desafío está, y hay que tomarlo, creo. Gracias. Malala. Solo quiero decir que no piensen que yo soy una persona mala que no quiere la descarbonización. Soy una persona realista y pragmática. Y creo que el mejor legado que le podemos dejar a las generaciones que vienen es tener una minería
que piense en un net zero o en un net positive, obvio. Siempre hay que tener metas ambiciosas, primera cosa. Y segundo, creo que el trabajo de la minería como líder en Chile no solo quiere decir que tiene que liderar, sino que también hay unas mentes brillantes que están en este sector y que ponerlas a trabajar en cosas que tengan un sentido de propósito siempre es atractivo para la gente que está metida en el chancao, en la molienda. Sacar a la gente de ahí y ponerla el desafío de pensar de manera distinta, como nos propones tú, es un esfuerzo marginal para el valor que se puede obtener al final. Así que si la gente que está aquí tiene esa oportunidad de trabajar con gente brillante, que están en las operaciones y que están aburridas de hacer siempre lo mismo, y la hamburguesa para arriba y la cuestión así, y le ponía un propósito que es descarbonizar, van a salir ideas brillantes. Súper. Oiga, bueno, agradecer. Y quizás un pequeño resumen, porque al final cubrimos bastantes cosas que queríamos e incluso cosas que no queríamos cubrir. A ver, me parece que escuchamos que la meta sigue tan viva como siempre. También escuchamos que la meta es difícil. Creo que escuchamos que la minería debe esforzarse, pero debe subir al carro al resto, en todo lo que es en alcance 3, como lo hizo en alcance 2, ¿no es cierto? Pero también siempre me queda una discusión. Yo trabajaba en la minería hace tiempo y a varios lo conozco de otra vida. ¿Hasta dónde llega el alcance de la minería en sí? Otro día podemos hablar de biodiversidad, que también es un tema que me apasiona. Pero nada, espero que les haya servido, espero que se lleven mensajes como me llevo yo. Agradecido por dar la confianza a una persona de WF para que modere un panel en minero, siempre valentía. Y nada, agradecer a todos nuestros panelistas por dar del tiempo y tratar de transmitir los mensajes. Muchas gracias. Muchas gracias.